El siguiente programa es para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana y closed caption. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. El Frente de Guerra Oriental del ELN anunció que mantiene en cautiverio a 2 agentes del CTI de la Fiscalía secuestrados en Arauca y que les impuso una prisión revolucionaria por varios años. Barranquilla fue sede del primer gran debate vicepresidencial desde las regiones. Las fórmulas de los aspirantes a la Casa de Nariño de cara a la primera vuelta expusieron y defendieron sus propuestas en los temas de salud, seguridad, empleo, educación y corrupción. 5 personas fueron capturadas en el departamento del Magdalena por presuntamente abusar de varios menores de edad. Más de 3 días sin fluido eléctrico permanecen varias familias en el barrio Tierra Prometida de Valledupar. Piden pronta solución a las autoridades. El guajiro Luis Díaz busca la gloria con el Bayern Múnich en Liga de Campeones de Europa. Carlos Vives y el Cocha Molina unieron sus talentos en la nueva producción musical El Último Disco. Buenas tardes, yo soy Vanessa Calderón y les doy la bienvenida a esta emisión de Noticias en Directo desde Barranquilla. Mucha atención, el Frente de Guerra Oriental del ELN anunció que mantiene en cautiverio a 2 agentes del CTI de la Fiscalía secuestrados en Arauca y que les impuso una prisión revolucionaria por varios años en lo que denominan un juicio revolucionario. La medida fue rechazada por autoridades que exigen la liberación inmediata de todos los retenidos. Según el grupo armado, la decisión corresponde a una supuesta sentencia contra los funcionarios, a quienes no se les aplicará la pena de muerte, pero sí una prolongada retención. No condenar a la pena capital a Jesús Antonio Pacheco Oviedo. Segundo, no condenar a la pena capital a Rodrigo Antonio López Estrada. Tercero, condenar a Jesús Antonio Pacheco Oviedo en calidad de autor material a la pena de 60 meses de prisión revolucionaria por los delitos de pertenencia a un organismo del Estado dedicado a la comisión de crímenes de lesa humanidad, por desarrollar acciones de espionaje contra el ELN. La guerrilla indicó que el tiempo que ambos llevan privados de la libertad será contabilizado dentro de la sanción impuesta, al cumplirse cerca de 1 año desde su secuestro en el departamento de Arauca. Reconocer y descontar el tiempo que los condenados han permanecido privados de la libertad desde el momento de su captura a la fecha, como ejecución de la pena. Desde la Defensoría del Pueblo, Iris Marín rechazó esta práctica, considerada contraria a los derechos humanos y sin validez jurídica. Sí, inadmisible, ya lo hemos dicho desde el momento del secuestro, como usted dice, ya va a ser 1 año y hemos pedido a los grupos armados, al ELN, que es quien los tiene privados de la libertad, que el secuestro está completamente prohibido por el derecho internacional humanitario, la libertad debería haber sido inmediata e incondicionada. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, insistió en que el secuestro constituye un delito grave en Colombia, con penas que pueden alcanzar hasta 40 años de prisión. No hay causa noble ni vil que justifique un secuestro. A las familias de nuestros 2 policías y 2 funcionarios del CTI que están secuestrados por el cartel del ELN, les decimos que no están solas. Está todo el Estado colombiano con ustedes. En un comunicado conjunto, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia solicitaron la liberación inmediata de los funcionarios de la Dirección de Protección y Asistencia Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como de los integrantes de la Policía Nacional de Colombia, Frankie Hoyos Murcia y Jordan Fabián Pérez Mendoza. Los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional secuestrados por el denominado Ejército de Liberación Nacional en Arauca el año pasado deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esta organización ilegal armada. Por su parte, el procurador general Gregorio Hash Pacheco expresó su rechazo categórico frente a lo que calificó como una pretensión inaceptable del ELN. El secuestro no es justicia, es un delito, es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana. El procurador general desconoce rotundamente el poder de juzgamiento a civiles por parte de criminales, terroristas, narcotraficantes, enemigos de la democracia y la paz. Las autoridades reiteraron la exigencia de que los 4 secuestrados, 2 agentes del CTI y 2 uniformados sean liberados sanos y salvos y enviaron un mensaje de acompañamiento a sus familias ante la prolongada incertidumbre. Estados Unidos confirmó un nuevo ataque contra una embarcación en el Océano Pacífico que dejó 3 muertos en el marco de su ofensiva contra el narcotráfico en aguas internacionales.
El Comando Sur de Estados Unidos informó que la operación se ejecutó en aguas internacionales como parte de su ofensiva contra el narcotráfico de drogas en la región. La embarcación, que transitaba por rutas identificadas para actividades ilícitas, fue destruida durante el operativo en el que murieron sus 3 tripulantes. Por orden del comandante del Comando Sur, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por organizaciones terroristas designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Este ataque se suma a otras acciones recientes dentro de la estrategia militar denominada Lanza del Sur, con la que Washington busca interceptar embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe. Seguimos con más información. Un derrumbe al interior de una mina en la vereda Echandía, en Marmato, dejó 2 trabajadores muertos mientras realizaban labores dentro del socavón. Las autoridades confirmaron que la emergencia se produjo por la caída de material rocoso que atrapó a los mineros. Las víctimas fueron John Freddy Campuzano, quien murió en el lugar, y John Faber Martínez, quien falleció tras resultar gravemente herido. Compañeros intentaron rescatarlos ante la llegada de los organismos de socorro, aunque el personal médico del Hospital San Antonio de Marmato ingresó para atender al herido, no logró salvarle la vida. Las autoridades verifican las condiciones de la mina y reiteran el llamado a reforzar las medidas de seguridad. Y las autoridades revelaron la identidad del único capturado hasta ahora en la investigación contra la marca Lily Pink por presunto lavado de activos y contrabando. Se trata de Walter Francisco Martínez Martínez, un abogado radicado en Barranquilla, quien fue detenido la semana pasada y señalado de estar vinculado a un entramado de empresas fachada que habrían sido utilizadas para ingresar mercancía al país de manera irregular. De acuerdo con la Fiscalía, la organización habría estructurado un esquema compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades ficticias con el fin de dar apariencia de legalidad a productos como ropa, juguetes y cosméticos. Habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos. Las investigaciones indican que para evadir controles aduaneros habrían fragmentado transacciones y simulado operaciones comerciales dentro del sistema financiero. El capturado fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando, cargos que no aceptó. Además, se conoció que figura como representante legal de varias empresas que serían parte de este esquema. Las autoridades también indagan posibles vínculos con otros procesos similares registrados en años anteriores, mientras avanza la investigación que incluyó operativos en decenas de ciudades del país. Por su parte, la defensa de la empresa aseguró que todas sus operaciones cuentan con soportes legales y anunció que contravertirá los señalamientos ante la justicia. En otras noticias, 5 personas fueron capturadas en el departamento del Magdalena por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra menores de edad. En el corregimiento de Pueblito de los Andes se hizo efectiva una orden judicial contra un hombre por el delito de acceso carnal violento. Según investigaciones, el sujeto abusó sistemáticamente de su hijastra de 15 años, aprovechando su vínculo familiar y contando con la complicidad de la madre de la menor. En un segundo operativo en el corregimiento de los Andes fue capturada una mujer acusada de acceso carnal violento agravado. Las autoridades confirmaron que esta mujer, en su calidad de madre, no solo permitía los abusos de su pareja contra su hija de 15 años, sino que además la explotaba sexualmente. La Policía Nacional en el departamento de Magdalena logró la captura de 5 personas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en los municipios de Nueva Granada, Santa Ana, Guamal y Remolino. Estos resultados se dan en el marco de las acciones operativas para proteger la integridad de los menores de edad, combatir este tipo de delitos en la región. En operativos simultáneos, las autoridades capturaron a una mujer de 38 años en la vía hacia Santa Ana, señalada de inducir a una menor a la prostitución desde 2020. En Guamal fue detenido un hombre de 69 años por presunto abuso sexual contra una menor de 14 años, mientras que en Remolino un sujeto de 36 años fue sorprendido en flagrancia por acto sexual violento. Las capturas fueron realizadas mediante órdenes judiciales y en flagrancia, gracias al trabajo investigativo y la oportuna reacción de las unidades policiales. Entre los casos se encuentran hechos que habrían ocurrido en entornos cercanos a las víctimas, lo que refuerza la importancia de la denuncia oportuna. Las autoridades señalaron que las capturas responden a la gravedad de los delitos y reiteraron su política de cero tolerancia frente a los abusos contra menores.
3 presuntos integrantes de Los Costeños fueron capturados en Villa Campestre señalados de distribuir droga sintética incluso en entornos educativos. El operativo fue realizado por la Policía Nacional mediante diligencia de allanamiento y registro que permitió la captura en flagrancia de estas 3 personas por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 51 pastillas de droga sintética, varios teléfonos celulares y elementos utilizados para la elaboración de sustancias ilícitas. De acuerdo con las investigaciones, el inmueble intervenido funcionaba como un laboratorio artesanal para la producción de tusi, además de ser utilizado para la comercialización de éxtasis. Estas sustancias presuntamente eran distribuidas en entornos académicos, poniendo en riesgo la población joven. Asimismo, durante esta diligencia se logra la incautación de droga sintética, celulares y elementos usados para la elaboración de esta droga. Al parecer, en este inmueble se elaboraba droga sintética, conocida también como tusi y éxtasis, con el fin de ser distribuidos en entornos académicos y educativos de la zona. Las autoridades también informaron que uno de los capturados registra una anotación judicial por el delito de falsedad personal. Este resultado representa un golpe a las estructuras criminales que buscan expandir el microtráfico en el área metropolitana, especialmente en zonas cercanas a instituciones educativas. La policía reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas del Gaula y la línea anticrimen. Las autoridades lograron la captura de 14 personas vinculadas a diferentes modalidades de hurto en Cartagena. En estas zonas fueron aprendidas 5 mujeres que mediante la modalidad de raponazo le habían hurtado prendas a turistas nacionales y extranjeros. Otros 3 capturados habían robado en el barrio La Herrera, Ceballos y Boca Grande. Intimidaban a sus víctimas con armas blancas para despojarlas de sus equipos móviles, de los cuales la policía recuperó 5. En lo corrido de la última semana, nuestras zonas de atención lograron la captura en flagrancia de 14 personas, quienes habían cometido hurtos de elementos como celulares, prendas de oro y algunas mercancías de almacenes de cadena. Estos elementos podrían llegar a alcanzar el valor de 40 millones de pesos. Las capturas se realizaron en los principales barrios de la ciudad. Invitamos a la comunidad a continuar denunciando a la línea 123 y avisando de manera oportuna para poder reaccionar y lograr continuar combatiendo el delito del hurto en la ciudad. Los 14 capturados y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial. En Barranquilla, el hallazgo de un cadáver en la zona enmontada en el barrio Carlos Meisel y el asesinato de 2 hombres en La Sierrita y La Esmeralda generan preocupación. Es así como en medio de estos hechos de violencia fue capturado alias Leiner, señalado por el homicidio de un menor de edad. Habitantes del barrio Carlos Meisel, en el suroccidente de la ciudad, dieron aviso a las autoridades tras encontrar el cuerpo de un hombre en una zona usada como botadero de basura y escombros. Según testigos, la víctima frecuentaba el lugar para consumir estupefacientes. Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte, sin embargo, durante la inspección el cuerpo evidenciaba signos de violencia, especialmente en el rostro. 2 hombres fueron asesinados a bala en Barranquilla. El primer caso ocurrió en el barrio La Sierrita, donde fue atacado Ricardo José Mendivil Céspedes, de 32 años. Luego de ser sorprendido por 2 sujetos armados en plena vía pública, los atacantes se dieron a la huida mientras la víctima fue trasladada a la clínica San Ignacio, donde llegó sin signos vitales. Minutos después se reportaron nuevos disparos en el barrio La Esmeralda. En medio de un intercambio de tiros entre 2 personas, una bala alcanzó a Jorge Mario Pico Álvarez, de 43 años, quien estaba en el lugar. Fue trasladado a la clínica Manga, donde falleció por la gravedad de la herida. Las autoridades capturaron a Leiner Joan Altamar Cabrera, alias Leiner, señalado como presunto autor del homicidio del menor Danilo Andrés Ramírez en el barrio Rebolo, quien figuró como rey momo infantil del suroriente en el año 2024. El procedimiento de la captura se realizó en el camino de la de Char, donde permanecía internado tras un ataque a golpes. Según la investigación, alias Leiner tendría vínculos con los costeños y operaría en el suroriente de Barranquilla. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, sostuvo una reunión con la Fuerza Naval del Caribe para avanzar en la consolidación del Plan Ancla Heroica. Durante el encuentro se ratificó la destinación de recursos para fortalecer la operatividad del Batallón de Infantería número 12, unidad que desde el 1 de enero de 2026 tiene jurisdicción permanente en la ciudad. El distrito aprobó el 58% de los recursos proyectados en el plan, lo que se traduce en inversiones de movilidad, tecnología, vigilancia e infraestructura para el despliegue de la fuerza pública. He tenido la oportunidad de revisar el Plan Ancla Heroica, que es la decisión que ha tomado la Armada para fortalecer los operativos, las acciones de seguridad, el acompañamiento a los cartageneros para
mejorar los niveles de tranquilidad pública, prevenir el delito. Hemos ratificado una inversión cercana a los 16.000 millones de pesos. Ya está en trámite gran parte de ese recurso. Estamos precisamente dinamizando este plan que se denominó Ancla Heroica con el fin de fortalecer todas las capacidades de la Armada Nacional, especialmente en el entorno del distrito o la ciudad de Cartagena, con el fin de contribuir en la seguridad integral, como la hemos denominado, porque no es solamente en la parte terrestre, sino fluvial con el canal del dique, y en la parte marítima, obviamente. Esta es una ciudad completamente acuática y marítima. Y Barranquilla fue escenario del gran debate vicepresidencial desde las regiones, donde las fórmulas expusieron sus propuestas en temas clave de cara a la primera vuelta presidencial. Durante el primer debate vicepresidencial de cara a las elecciones del 31 de mayo, candidatos como Juan Daniel Oviedo, José Manuel Restrepo y Edna Bonilla plantearon estrategias para recuperar la seguridad en los territorios. Las propuestas incluyeron desde el fortalecimiento de la fuerza pública hasta enfoques integrales para enfrentar el crimen y la violencia en distintas regiones del país. Cuando se ven todas las encuestas y cuando se habla con las y los ciudadanos, quizás uno de los mayores problemas es la seguridad. Y lo primero que tenemos que reconocer es que la política de seguridad que se ha dado en este gobierno de paz total no ha tenido los resultados esperados. Nosotros escuchamos mucho sobre el cómo, pero no hablamos del para qué queremos la seguridad, ¿sí? Y por eso es que me siento supremamente orgulloso de hacer equipo con Paloma, porque tendremos en ella la primera mujer comandante, jefe de la fuerza pública. En una de las preguntas centrales, varios candidatos vicepresidenciales expresaron su desacuerdo en la política de paz total del gobierno actual. Algunos aspirantes coincidieron en la necesidad de replantear la estrategia de seguridad. ¿Mantendrá la política de la paz total? Rotundo no por parte de los candidatos. Frente a la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, la mayoría de los candidatos manifestó su rechazo durante el debate. Una propuesta del actual gobierno de hacer reformas sociales, dice el gobierno, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Pregunta para sus gobiernos, ¿le jalarían sí o no a una Asamblea Nacional Constituyente? Candidato Nelson, su paleta. Sí, Candidato Alarcón dice que sí, los demás habían dicho que no. Estos espacios le dan la capacidad a la ciudadanía para contrastar propuestas y conocer más de cerca cada una de las fórmulas presidenciales. Y frente a la crisis estructural del sistema eléctrico en el Caribe, los candidatos vicepresidenciales expusieron lo que están trabajando para que la región no se apague financiera ni técnicamente. Lo primero y más importante es decir que el gobierno Petro nos está llevando a un escenario de apagón y que hay que evitar a toda costa ese escenario. Menos populismo tarifario, menos o más más rigor técnico en la toma de decisiones y generación de confianza en las reglas de juego. Como lo sabemos todos, tanto de aire como de afinia, yo considero y dejo en ustedes tres propuestas. La primera de ellas es el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y un COMPES, poder titularizar la deuda. Esto significa volverla atractiva para el sector financiero y de esta forma apalancarse en lo privado y no afectar el presupuesto nacional. No podemos permitir que la operación eléctrica del Caribe colombiano sea una operación estatal. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Sí? Están maquillando las intervenciones para tener una operación estatizada. El Caribe paga las tarifas más altas de energía en este país y recibe el peor servicio de todo el país. ¿Qué significa eso? Que hay que tener propuestas para solucionar eso. Derogar el régimen tarifario especial, reemplazar aire con un operador solvente.
El exgobernador Mauricio Gómez Amín renunció al Senado de la República. Amín aseguró que su decisión de apartarse del Partido Liberal responde a motivos políticos y personales relacionados también con su papel como jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. En ese contexto, el ex senador expresó su respaldo a la campaña de Abelardo de la Espriella y señaló que no se trata de una aspiración más dentro del panorama electoral. Esta renuncia también tiene un sentido político de fondo. La campaña de Abelardo de la Espriella, en la cual sirvo como jefe de debate, no es una campaña electoral más. Es la expresión de un movimiento popular que están haciendo por fuera de las prácticas agotadas de la política tradicional. Un movimiento con otros significados, otros propósitos y otras formas de relación con la ciudadanía. Gómez Amín explicó que su salida de la colectividad tras cerca de 2 décadas de militancia obedece a razones de conciencia frente al rumbo que ha tomado el partido. Mi renuncia al liberalismo colombiano obedece a una razón de conciencia. Durante estos últimos 4 años nunca me sentí cómodo con la forma en que las bancadas de Senado y Cámara mayoritariamente y con contadas excepciones terminaron plegándose a iniciativas legislativas inconvenientes para Colombia. En ese sentido, cuestionó que la política se aleje de su propósito de servir a la libertad y sostuvo que esa visión no corresponde a la que considera debe orientar a quienes ejercen liderazgo público. Y mucha atención, el ex canciller Luis Gilberto Murillo anunció oficialmente su retiro de la candidatura presidencial y se integró a la campaña de Iván Cepeda. Murillo sostuvo que su decisión tiene como objetivo fortalecer la coalición Alianza por la vida de cara a la primera vuelta. El anuncio se realizó en el Hotel Tequendama, en un acto en el que participaron dirigentes del Pacto Histórico, entre ellos la jefa de debate María José Pizarro, además de congresistas y simpatizantes. Murillo hizo un llamado a fortalecer los programas enfocados en las regiones y en la equidad, y planteó la necesidad de construir alianzas con sectores empresariales y religiosos dentro de la campaña. Por eso, después de una profunda reflexión, quiero dirigirme al país y al candidato presidencial Iván Cepeda para responder públicamente a su invitación. Hemos tomado la decisión de declinar mi aspiración presidencial y adherir a su campaña. El registrador nacional Hernán Penagos hizo un llamado a garantizar las condiciones de seguridad para el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2026, al advertir que es clave asegurar que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad y en libertad. El pronunciamiento se dio durante un encuentro de comandantes de la Policía Nacional de Colombia en la Escuela de Cadetes General Santander, donde insistió en la necesidad de un trabajo coordinado entre la Fuerza Pública y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así que yo simplemente quiero significarles que para nosotros es determinante el trabajo articulado entre los comandantes de policía con nuestros delegados departamentales, que trabajemos todos para que la totalidad de los puestos y las mesas de votación en el país, General Nova, se puedan instalar como ocurrió en el mes de marzo. El funcionario subrayó que uno de los principales objetivos es garantizar la instalación total de los puestos y mesas de votación en todo el país. Aquí se trata de que estén instaladas todos los puestos y las mesas de votación como ocurrió en el mes de marzo. Que la ciudadanía pueda salir a votar, pero más que eso, que la ciudadanía pueda salir a votar de manera libre. Es decir, que además de ejercer los derechos políticos, se ejerzan esos derechos políticos con libertad. Penagos también destacó el papel de la policía en la generación de confianza ciudadana e hizo un llamado a fortalecer la información para evitar la manipulación durante el proceso electoral. Estamos en directo desde Barranquilla. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Protege tus aplicaciones y crece en la nube IFX. Seguridad y escalabilidad para tu negocio. Visita www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo.
con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra. Transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass. El poder de la calidad. Protege tus aplicaciones y crece en la nube IFX. Seguridad y escalabilidad para tu negocio. Visita www.ifxnetworks.com. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Seguimos con más información. En más de 32 corregimientos en la cabecera del municipio de Sucre, en Sucre, se están realizando obras para el desarrollo de esta zona. Rodrigo Ruz tiene toda la información. Sí, compañera, buenas tardes. El municipio de Sucre, Perla de la Mojana, hoy vive una era diferente a años anteriores, que no se acordaban, especialmente las administraciones de las comunidades tanto del perímetro urbano ni de la zona rural. Sucre siempre he entendido que no es solamente una cabecera municipal, que Sucre es incluido sus corregimientos, veredas y caseríos, y que la administración municipal debía también llegar a estos corregimientos que durante muchos años la inversión municipal no había llegado y que por lo menos en estos 2 años que llevamos de mandato, el mandato de la gente ha hecho presencia, ha socializado, ha supervisado, hemos colaborado y sobre todo estamos entregando las obras en la zona corregimental y también en la zona urbana. Uno de los objetivos de esta administración ha sido llevar el progreso y el desarrollo a diferentes comunidades. Por eso hoy se sigue trabajando especialmente por esta parte del departamento de Sucre. Ya hemos llevado inversión al occidente en corregimientos como La Guaripa, Pueblo Nuevo, caseríos como Santa Rosa, La Ventura. Llevamos luz y agua potable por primera vez a caseríos como La Pozona y Cucharito. Mejoramos el servicio de agua potable en La Ventura. Trabajamos en San José, trabajamos en Buenavista, trabajamos en los barrios de Sucre, también en el Pansegüita. Trabajamos en los accesos a los puentes que durante muchos años representaron un peligro para la movilidad de toda la gente del Pansegüita, que transita hacia Orejero y San Rafael, y como también aquellos que transitan hasta Chaparral. Hoy eso no es un riesgo, como también quiero resaltar la obra que se hizo en la cabecera municipal para los habitantes que se dirigen hacia Atonuevo y hacia el barrio Panamá. Tenían unos peligros en los accesos de los puentes, pero que ya hoy eso quedó en el pasado, al igual que la presencia que le dio la inversión de la plaza en el corregimiento de Atonuevo. Desde Sucre, con el apoyo periodístico de Martín Acuña Polanco, informa Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Rodrigo, gracias. En Barranquilla sigue creciendo el acceso a vivienda propia. La alcaldía proyecta la asignación de 2.500 subsidios con una inversión cercana a los 100.000 millones de pesos para el programa Mi Propio Techo. El acceso a vivienda propia continúa en crecimiento impulsada por los subsidios que entrega la administración distrital. Para este año la alcaldía proyecta la asignación de 2.500 subsidios con una inversión cerca de los 100.000 millones de pesos en una estrategia que no solo facilita la compra de vivienda, sino que también dinamiza el sector de la construcción y la economía local. Estos proyectos ya tienen todo. Piscina, zonas comunales, gimnasio, parqueo, servicios públicos. O sea, esto es construir patria, esto es construir calidad de vida, esto no es un lujo, por Dios. Barranquilla no abandona a su gente y el sueño de su gente. Este es el principio de la vida digna. Cabe recalcar que el 27 pasado de marzo de 2026, mediante el decreto 0158, se actualizaron los montos del subsidio distrital Mi Techo Propio con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a más familias. O sea, ¿qué padre de familia no tiene como sueño comprar una vivienda para sus hijos, que sea el patrimonio de la familia, la estabilidad de la familia? Miren ese muchacho que pagaba 800.000 pesos y ahora se viene para acá a pagar menos, pero ya tiene su propio techo propio. Constructora Bolívar nunca hubiese comprado este predio si nosotros no hubiésemos canalizado el arroyo de la 21. Le doy gracias a Dios por el subsidio de Mi Techo Propio. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido por ese subsidio,
Yo no tenía para sacar 35 millones ya. Entonces, por ese lado yo me siento feliz, me siento contenta, me siento con una paz interna porque ya estoy en mi casa. Ya sé que lo que voy a pagar es mío, no es un saco roto como dicen por ahí, y que de verdad me siento muy feliz. Según las cifras de Comacol Atlántico, Barranquilla es actualmente la única ciudad del país donde han aumentado las ventas de vivienda, un indicador que refleja el impacto de estas políticas en el mercado inmobiliario. Y mediante una resolución, el Ministerio de Educación otorgó el registro calificado del programa de medicina a la Universidad de Córdoba. Esta noticia marca un hito significativo en materia educativa para el departamento y para la región. El programa contempla la formación de 80 estudiantes por año con 40 cupos destinados especialmente a jóvenes de zonas rurales, buscando cerrar brechas y ampliar el acceso a la educación superior pública. Desde los primeros debates en el Consejo Superior de la Universidad hasta la gestión ante el Ministerio de Educación, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, acompañó de cerca el proceso de estructuración de esta iniciativa que se convierte en realidad. Seguimos manifestando nuestra voluntad de que la Gobernación de Córdoba asuma el sostenimiento de estos 40 jóvenes de las zonas rurales de nuestro departamento de Córdoba en nuestra capital Montería para que puedan formarse como médicos. Segundo, iniciaremos las reuniones con nuestros 4 hospitales regionales para que a partir de 4 semestres los jóvenes médicos puedan rotar en los hospitales públicos del departamento de Córdoba. Y tercero, haremos las inversiones a las que haya lugar desde la Gobernación de Córdoba para que puedan tener los laboratorios nuestros jóvenes que se formarán como médicos en la universidad pública de todos los cordobeses. El ministro de Educación se pronunció estableciendo más detalles sobre este programa educativo. Esta vez a través de la Universidad de Córdoba, que formará en su propio territorio, allá en el Bajo Sinú, a sus propios médicos y a sus propias médicas, totalmente gratis, con calidad. Este programa que ya tiene registros calificados y que ha tenido un arduo trabajo de 2 años, contará con 265 créditos. Tendrá una duración de 12 semestres y empezará ya a ofertarse a partir del primer semestre del 2027. Desde la gobernación se anunció apoyo para el sostenimiento de estos estudiantes, así como la articulación de hospitales públicos del departamento donde podrán realizar sus prácticas a partir de semestres avanzados. El Consejo de Cartagena aprobó declarar las fiestas de independencia del 11 de noviembre como patrimonio cultural e inmaterial del distrito. Con 18 votos a favor, el Consejo Distrital dio luz verde al acuerdo que reconoce oficialmente estas celebraciones como parte fundamental de la identidad cultural cartagenera. La decisión fue celebrada por artistas, gestores culturales y representantes del sector festivo, quienes destacaron este paso como un reconocimiento histórico a una de las expresiones más importantes de la ciudad. El alcalde Dumeque Turbay aseguró que esta declaratoria garantiza que futuras administraciones mantengan y fortalezcan estas actividades consideradas un símbolo de unidad y tradición. Que ningún gobierno en el futuro puede demeritar o puede dejar de darle la importancia que tiene a esa importante concentración popular, a ese encuentro ciudadano, a esa posibilidad de honrar el 11 de noviembre de la mejor manera, no solo con fiestas, sino con la protección al legado y al patrimonio cultural de nuestra ciudad. Por su parte, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Shirley Tuñón, calificó la aprobación como un acto de justicia histórica que permitirá proteger manifestaciones como cabildos, comparsas, danzas tradicionales y el reinado popular. Este reconocimiento no solo exalta la alegría de nuestras festividades, sino que permite la salvaguardia de nuestro patrimonio, de las danzas, de la cultura, de los grandes lanceros, de nuestro reinado popular. Además, permite la consecución de recursos nacionales e internacionales, posesionar a Cartagena como motor de desarrollo y avanzar en el reconocimiento de nuestras festividades como patrimonio nacional e internacional. Además, el acuerdo abre la puerta para gestionar recursos nacionales e internacionales, impulsar el turismo cultural y fortalecer las economías creativas en la ciudad. Con esta declaratoria, Cartagena avanza en la protección de su patrimonio cultural y consolida las fiestas de la independencia como un motor de identidad, cohesión social y desarrollo económico. La Gobernación del Atlántico ha logrado recuperar más de 1 millón de litros de agua en lo que va corrido 2026 como resultado de operativos realizados en zonas rurales del Departamento del Atlántico. Estas acciones buscan combatir el hurto del recurso hídrico y garantizar su adecuada distribución y llegada a las comunidades.
Las acciones se han desarrollado en articulación con la Policía del Atlántico, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la empresa operadora Aqualia, permitiendo la intervención a más de 120 conexiones ilegales en municipios del sur y la zona oriental, utilizadas principalmente por fincas, actividades agrícolas y ganaderas. De forma paralela, la Administración Departamental ha interpuesto 36 denuncias penales contra los responsables de estas prácticas, quienes ya enfrentan procesos judiciales. Hoy continuamos con los operativos contra el hurto del agua, incrementando así las denuncias que se vienen poniendo por parte de la Gobernación del Atlántico, denuncias penales que están siendo entregadas a la Fiscalía General de la Nación con el fin de llegar a las últimas consecuencias judiciales contra las personas que le roban el agua a nuestros atlanticenses. Hasta el momento llevamos 36 denuncias, pero el día de hoy serán incrementadas a más de 70 con la visita que venimos realizando. El coordinador operativo de Aqualia del municipio de Uruaco, Julián Pacheco, expresó que se encuentran en la recuperación del agua que les quitaron a los ciudadanos. Se está viendo afectada por los constantes robos. Actualmente nos encontramos bombeando hacia el corregimiento un aproximado de 22 litros por segundo, de los cuales solamente llegan 5 a la población. Lo que quiere decir que estamos afectando a más del 80% de la población por la falta del preciado líquido, lo cual estamos en contra y nos encontramos hoy en compañía de la gobernación, de la alcaldía, de los medios de comunicación, haciendo frente a la situación en pro de la mejora del servicio del corregimiento de Santa Cruz. La Gobernación del Atlántico reiteró que continuará con los operativos en todo el departamento para proteger el agua como bien público esencial y garantizar su distribución legal, continua y segura para la población. Estamos en directo desde Barranquilla, hacemos una pausa y ya regresamos. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Atención mi gente, atención, llegó el cashback a la app Supergiros. ¿Oíste bien? Cada vez que compras o vendes desde la app te devuelven plata. Sí señor, tu plata regresa a ti. Descarga ya la app Supergiros y empieza a ganar hoy mismo con cashback. Aplican términos y condiciones. Servicios sujetos a disponibilidad según ubicación y operador aliado. La gente lo pidió. Hoy es una realidad. Más empleo justo. Con dignidad cumplimos. Desde la región del Caribe hasta el corazón de la nación, alzamos la voz y descubrimos la verdad en cada rincón. La política, economía y realidad del Caribe colombiano contada por los que saben. No solo son noticias, sino las vidas de un país fuerte, de un país libre. Conéctate con Noticentro 1 Televista, de lunes a viernes al mediodía, y únete a la región que inspira a Colombia. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Es momento de la información económica. Las exportaciones de Colombia crecieron un 20,9% en marzo. Según el DANE, Estados Unidos fue el principal destino de las ventas externas colombianas. Para el mes de marzo de 2026, las exportaciones de Colombia fueron de 5.315,9 millones de dólares y presentaron un crecimiento del 20,9% en relación con marzo de 2025. De acuerdo con el DANE, este resultado se debió principalmente al aumento del 149,2% en las ventas externas del grupo de otros sectores. En el mes de referencia, las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas participaron con 41,5% del valor FOD total de las exportaciones. Asimismo, agropecuarios, alimentos y bebidas con 24,4%, manufacturas con 17,9% y otros sectores con 16,1%. Además, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación del 27,4% en el valor total exportado. Le siguieron en su orden las participaciones de Panamá con 9,4%, India con 8,5%, Países Bajos con 5,4%, Italia con 5,1%, México 4,2% y Brasil con 3,8%. Un incremento de las ventas de combustible y del sector minero energético. Estamos viviendo este año unos precios
mayores. Y estamos viendo un crecimiento en las exportaciones igualmente de carbón, que el año pasado estuvieron muy caídas. A diferencia del desempeño de los sectores extractivos, el grupo agropecuario de alimentos y bebidas registró una caída del 6,8% en marzo. Este resultado estuvo explicado principalmente por la disminución en las exportaciones de café sin tostar y de cacao en granos. Pues uno lo que ve es que la caída en los precios internacionales le pausa una cuenta de cobro importante a nuestro sector. Indiscutiblemente, todo lo que tenga que ver con el clima y si se baja la productividad. En este contexto, se puede decir que el desempeño exportador del país muestra una recuperación en términos de valor, pero con una estructura que sigue dependiendo de productos básicos. Y preste mucha atención porque Prosperidad Social anunció el cronograma detallado para el pago de subsidios en mayo y junio del presente año de los programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor y devolución del IVA. De acuerdo con el reporte oficial, la primera fecha será el 20 de mayo en la que se habilitarán los recursos correspondientes a Renta Ciudadana. Este otorga hasta 500.000 pesos cada 45 días a hogares con niños menores de 6 años o que cuenten con integrantes con discapacidad. Luego, el 29 de mayo, comenzarán los giros destinados a los beneficiarios de Colombia Mayor, cerrando así el ciclo prestacional del quinto mes del año. Para el sexto mes, la programación contempla que el 2 de mayo se realicen los pagos de la devolución del IVA, el subsidio de 106.000 pesos diseñado para mitigar el impacto tributario en el consumo de los hogares más pobres. Posteriormente, vuelve Colombia Mayor en su nuevo ciclo, donde los adultos mayores inscritos podrán disponer de un subsidio de 230.000 pesos a partir del 26 de junio. Además, es importante destacar que el programa Renta Joven tiene su próxima fecha de pago fijada para el 3 de julio, mes en el cual también se retomará el otro ciclo de Colombia Mayor el día 23 de julio. Bien, y estos son nuestros indicadores económicos de hoy. El dólar se cotiza en 3.723 pesos con 33 centavos. El euro se cotiza en 4.358 pesos con 90 centavos. El petróleo referencia a Brent para Colombia, el precio del barril se cotiza en $110 con 16 centavos. El café colombiano se cotiza en $3 con 24 centavos. Hasta aquí toda la información económica. Nos encontramos nuevamente mañana. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con lo mejor del deporte. En Liga de Campeones de Europa, Arsenal de Inglaterra aseguró su paso a la final. Y hoy el guajiro Luis Díaz podría hacer historia con el Bayern de Múnich. Jorge Rivera informa desde el viejo continente. And the Gunners are heading to Budapest. Ambiente de fútbol, se juegan las semifinales de la Liga de Campeones en Europa. Y es que este martes ya quedó definido el primer finalista, el Arsenal de Inglaterra, que venció 1-0 al Atlético de Madrid. Aquí está Mikel Arteta, entrenador español al servicio del Arsenal. Bueno, era difícil de imaginar porque no estábamos casi ni en Europa y llevamos 7 años fuera de la Champions y es un salto muy grande, pero se ha ido afianzando todo poco a poco. Y aquí está la otra cara de la moneda, el Cholo Simeone y los jugadores del Atlético de Madrid, que no ocultan su frustración de quedarse nuevamente en el camino de su objetivo principal, el título de la Champions, que hace falta en las vitrinas del conjunto colchonero. Creo que el trabajo de Arteta en el Arsenal es increíble. Son muchos años buscando esta posibilidad de llegar a la final de la Champions, de ganar la Liga, y tienen un poderío económico que va relacionado con el trabajo y lo pueden representar. Y la verdad que estoy muy contento por ellos, porque la verdad se lo merecen, vienen año tras año trabajando muy bien y el trabajo paga. No es que solo hemos querido jugar las semis, hemos querido ganar la Champions y no lo conseguimos y por eso estamos decepcionados. El Atlético de Madrid a pasar página y enhorabuena al Arsenal de Inglaterra, porque ha logrado su pase a la gran final de la Champions el próximo 30 de mayo en Budapest, Hungría. El rival saldrá del compromiso de esta tarde-noche entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. Recordemos que en la ida, este partido que ya está catalogado como el mejor de la historia,
terminó 5-4 a favor de los parisinos, pero con protagonismo del colombiano Luis Díaz. El Bayern juega en su feudo, el Allianz Arena, pero Múnich está sitiada por los franceses. Es una gran noticia, están todos preparados. No sé qué tiene la Champions League, que cuando llegan las fases finales todo el mundo florece, es como la primavera, todo el mundo se recupera y todo el mundo tiene ganas de jugar, como es lógico, con muchas ganas de seguir haciendo historia, que es un poco el objetivo que tenemos ahora mismo. Un equipo que ataca muy bien, que ataca como nadie y que tiene unos registros increíbles, que es el equipo más regular porque solo ha perdido 2 partidos en todo el año. En eso sí que han sido mejores que nosotros, pero en ningún caso veo a mi equipo inferior al suyo. El conjunto bávaro se aferra a su tridente goleador, conformado por Harry Kane, Luis Díaz y Olise, la delantera más letal de las ligas de Europa esta temporada, con más de 100 tantos, para afrontar el compromiso más importante hasta el momento: darle vuelta a una eliminatoria frente al vigente campeón de Europa. Una misión muy difícil, pero no imposible. Suerte para Lucho, que el Bayern logre remontar para que esté en esa final de la Champions. Sería un justo premio al jugador de Barrancas por la extraordinaria campaña que ha venido desarrollando a lo largo de la temporada. Jorge Rivera, Noticentro 1, Televista. Y el Karate Do del Magdalena, representando a Colombia, arrojó un buen balance en territorio mexicano. Desde Santa Marta informa Alberto Camilo Blanco. Carlos, se destacó la selección Colombia de Karate Do en el centroamericano efectuado en Ciudad de México del 29 de abril al 3 de mayo. Y la noticia para Santa Marta y el departamento del Magdalena es que 2 samarias se lucieron. Valentina Ojeda Caicedo obtuvo medalla de bronce, mientras que Abril Ballestero cumplió un notable desempeño. Ello habla a las claras del buen nivel del Karate Do en el departamento del Magdalena, a la cabeza de la presidenta de este deporte, la doctora Joyce Cervantes, que en el comité ejecutivo realizan una gran labor. Así que felicitaciones una vez más a nuestros deportistas que ahora se preparan para Juegos Nacionales y otros certámenes internacionales. De Santa Marta, Perla del Caribe, para el Noticentro 1 Televista, les informó Alberto Camilo Blanco Jiménez. Y esto es todo en deportes desde el Noticentro 1 Televista. Permiso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Juliana Scorsi y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. Carlos Vives y el maestro Cocha Molina unieron sus talentos en la nueva producción El Último Disco, un trabajo musical que resalta los sonidos autóctonos del Caribe colombiano. Un encuentro de leyendas. El Cocha Molina eleva el último disco del artista samario Carlos Vives a la categoría de joya vallenata en una colaboración que sabe a historia y a pura acordeón. Que grabé en bloque, como se grababa en la época aquella, cuando se grababa Diomedes conmigo, con el difunto Colacho Mendoza, Los Zuletas, El Binomio, que grabamos en vivo, en bloque, y era un solo acordeón. Ahora se doblan 3 y no da el mismo grosor. Y otra cosa, se siente emocionalmente lo que uno toca, la pasión, una cosa indescriptible. La participación del Cocha Molina en este sencillo no es solo una colaboración, es una ejecución del acordeón que rescata la esencia romántica del género. Aquí lo que se busca transmitir es evocar el ayer, esas músicas, de esos discos de catálogo que nunca pasarán de moda, porque es un disco que refleja el despecho, refleja lo que le pasa a una persona, como los compositores de antes, en el cual yo siempre felicitaba a Carlos Vives en ese sentido, porque lo quiso hacer como rescatar que sí se puede hacer poesía actualmente en la música que estamos viviendo ahora. En el último disco, las melodías del Cocha Molina le dan a la canción un carácter diferenciador dentro del álbum de Carlos Vives, recordándonos por qué el sonido del acordeón es el alma del Caribe. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista.
Si te preguntas por qué en Barranquilla pasan tantas cosas buenas, mírate al espejo y di, por mí, por mis vecinos, por los barranquilleros. Barranquilla es la ciudad modelo de Colombia. Con el pago oportuno de mi impuesto predial, hago posible que Barranquilla esté a otro nivel. Tú lo haces posible. Paga tu impuesto predial hasta el 29 de mayo con el 5% de descuento. Alcaldía de Barranquilla. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario. Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Barranquilla se sigue consolidando como modelo cultural en América Latina. Su carnaval fue invitado por la CAF a Buenos Aires, Argentina, con el fin de intercambiar sus tradiciones y sus manifestaciones. En el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires, Barranquilla dijo presente a través de su carnaval. El panel reunió a Juan Ospino, director de Carnaval de Barranquilla. La participación de la ciudad en este escenario internacional ratificó la apuesta de consolidar esta fiesta como un referente cultural, impulsor de la economía y motor de desarrollo en la región. Durante el encuentro se expusieron experiencias que muestran cómo las fiestas populares impulsan el desarrollo local, fortalecen el tejido social y dinamizan la economía. La invitación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe resaltó el Carnaval de Barranquilla como una de las celebraciones más influyentes del continente, reconocida por la UNESCO. El espacio realizado en el stand de las CAF destacó el valor de las fiestas populares como motor de transformación social y desarrollo sostenible. La presencia del Carnaval de Barranquilla en la Feria del Libro de Buenos Aires fortaleció los lazos culturales y proyectó la ciudad como un referente donde la cultura impulsa el desarrollo y la integración. Preparen las crispetas porque el mes de mayo llega recargado de acción, suspenso y entretenimiento con nuevos lanzamientos de series y películas en las plataformas de streaming. Mayo llega con una cartelera cargada tanto en streaming como en cine, combinando grandes estrenos y nuevas apuestas. En plataformas destacan producciones como la serie The Moment, junto a la llegada de Cumbres Borrascosas a HBO el 1 de mayo, además del estreno de la nueva temporada de Rick y Morty que se estrena el 15 de mayo y otros contenidos originales que buscan mantener a la audiencia conectada. En el caso de Netflix, el catálogo se refuerza con títulos como Black Phone 2, que llega el 10 de mayo junto a series como Gloria, el 8 de mayo y Némesis el 22 de mayo, mientras otras plataformas apuestan por franquicias reconocidas y estrenos internacionales. En salas de cine la cartelera también se renueva con apuestas fuertes como Mortal Kombat 2, que llega el 8 de mayo como uno de los estrenos más esperados del mes, y a este se le suman títulos como Exit 8, que se estrena el 15 de mayo, ambos reconocidos juegos que llegan a las salas de cine, ampliando la oferta entre acción, suspenso y nuevas historias para la pantalla grande. Y esto fue todo por hoy en el mundo cultural. Feliz tarde para todos. Hasta aquí la información por el día de hoy. Recuerde que la cita es mañana, 12 en punto del mediodía. Feliz tarde para todos. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.